Buenos días, alumnos, les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de la civilización griega. Recordemos que la semana pasada hemos iniciado a hablar sobre esta civilización y hemos hablado puntos importantes como su ubicación, sus límites, su extensión y también la primera parte de su evolución histórica. Es por eso que nosotros vamos a recordar un poquito de esta evolución. Para ello hay una línea de tiempo en el cual hemos colocado los puntos más importantes de esta evolución histórica, iniciando así por las primeras civilizaciones. Aquí encontramos dos civilizaciones muy importantes que se desarrollan en la parte de Grecia. Estamos hablando de la civilización minoica y la civilización micénica. Luego, en la civilización micénica pasa por un periodo de crisis, al cual se le conoce como Edad Oscura. En este periodo se da una fragmentación del poder, pero al finalizar la Edad Oscura y al entrar a Grecia clásica, se dan la formación de las polis. Estas polis, que son ciudades-estado, empiezan a formarse realmente en Grecia arcaica, pero en realidad la consolidación como tal se va a dar en Grecia clásica. Es por eso que el día de hoy nosotros vamos a ingresar a profundizar en la explicación de Grecia clásica y Grecia helenística. Grecia clásica es el periodo de mayor apogeo de la civilización griega, y Grecia helenística se le podría decir que es un periodo de decadencia. Especialmente tocaremos el punto principal o el punto inicial que es por parte de la invasión macedónica. Sin más, entonces iniciemos la explicación de Grecia clásica. Grecia clásica es un periodo de la evolución histórica de Grecia en la cual vamos a encontrar que se desarrolla entre los siglos V y el siglo IV. Si nosotros queremos atribuirle una fecha exacta, pues podemos mencionar que se desarrolla entre el año 490 al año 338. Durante este periodo se van a desarrollar dos estados principales, es decir, dos polis principales, que por el hecho de consolidarse y de sobresalir a comparación de las otras polis, pues van a ser una rivalidad entre ellas. Estamos hablando de la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta, que si bien es cierto, estas ciudades ya se han mencionado en la clase anterior cuando hablamos de Grecia arcaica, aquí lo hemos hablado como polis en general y por ser también ciudades que representan tipos de gobierno. Pero ya en Grecia clásica es cuando se consolidan estas dos ciudades y a la vez cada una de ellas entre sí se contradicen de acuerdo a su forma de gobierno. La ciudad de Atenas, por su parte, tiene un gobierno democrático que ya se había mencionado en la clase anterior y por parte de Esparta mantiene un gobierno aristocrático. Después de ello, también vamos a mencionar que dentro de Grecia clásica se desarrolló uno de los enfrentamientos y las guerras más importantes registradas en Grecia. Estamos hablando de las guerras médicas. Durante un gran periodo de apogeo de Grecia, también justamente en este momento se estaba dando el periodo de apogeo de los persas. Los persas que habitaban Asia, sobre todo en la meseta de Irán, comenzaron a mediados del siglo IV un periodo de expansión muy grande, un periodo de expansión que comenzaba a someter bajo sus dominios a diferentes territorios, pero sobre todo en este caso hablaremos que los persas querían someter a las polis del territorio de Asia Menor. Estas polis, con el tiempo, después de estar sometidas por mucho tiempo, se van a rebelar. Se van a rebelar en el año 499.
y el resto de ciudades griegas, que sobre todo van a estar dirigidas por Atenas, van a acudir a salvar a estas polis del Asia Menor que se habían rebelado contra los persas. Ahí entonces es cuando van a nacer estos enfrentamientos. Las guerras médicas entonces, jóvenes, son los enfrentamientos entre persas y griegos. Hablemos entonces de la primera guerra médica. Esta primera guerra se va a iniciar con la invasión de los persas en Grecia. Durante la primera guerra médica, o también conocida como guerra greco-persa, va a comenzar en el año 492 y justamente va a ir hasta el año 490 a.C. Aquí vamos a encontrar que el líder principal de los persas era el rey Darío I. Aquí también vamos a mencionar entonces que las polis que salieron en defensa de las polis de Asia Menor que se habían rebelado eran justamente Atenas y Eretria. Esas dos polis salieron en defensa de las antes mencionadas. ¿Okay? Fueron a apoyarlas a las ciudades jónicas que intentaban liberarse o que estaban iniciando una rebelión en contra de los persas. La batalla que se va a dar en la primera guerra médica es la famosa batalla de Maratón. Esta batalla se da en el año 490 y finaliza con la victoria de Grecia por parte de Atenas. Luego vamos a encontrar a la Segunda Guerra Médica. Esta Segunda Guerra Médica vamos a encontrar entonces, aquí ya no vamos a ubicar al mismo rey de la primera Guerra Médica, que era Darío I, sino que aquí el que toma el poder es su hijo, Jerjes. Él va a acceder al trono de los persas y desde el principio él se comenzó a preparar para una nueva invasión en Grecia. Su primer gesto fue enviar emisarios a los persas, ¿ok? Sobre todo a todas las ciudades del Helade, que era como se le conocía. Y él fue con la intención de solicitar un tributo en agua y en tierra, ¿ok? De esta manera, los griegos tenían que someterse en sumisión hacia los persas, ¿ok? Se dice entonces que los atenienses y los espartanos prefirieron arrojar a estos emisarios persas a un pozo y ahí les mencionó una frase muy conocida que dice: tendréis todo el agua y la tierra que queréis. ¿Okay? El ejército de Jerjes va a partir entonces a Grecia en el año 480 y va a cruzar el mar para poder alcanzar de esa manera el territorio de la península. Después de que las tropas de Jerjes I cruza este mar y llega a territorios griegos, se va a dar la famosa batalla de las Termópilas, también llamada Puertas Calientes en griego. ¿Okay? El ejército que comandaba esta batalla era el rey Leónidas I. Él estaba dispuesto a contener al ejército persa todo lo que pudiese, ¿okay? Y obviamente matar a todos los enemigos que pudiese matar. A este episodio, como ya les había mencionado, se le conoce como la Batalla de las Termópilas, que justamente comenzó con la petición de Jerjes. Jerjes solicitaba a los griegos que soltaran sus armas y se entregaran a cambio de piedad. La respuesta, obviamente, no va a ser la que Jerjes esperaba, ya que los griegos, que eran básicamente liderados por los espartanos, ellos mencionaron: ven a tomarlas, es decir, como retarlas. ¿Quieres mis armas? Pues ven a tomarlas, ¿no? De esa manera se va a iniciar dicho enfrentamiento. Tras 5 días de espera, apostó por la superioridad, es decir, Jerjes mencionaba pues de que obviamente tenían un número mucho más grande al de los espartanos, así que él decía: sí, fácilmente nosotros podemos ganar. Después de haber esperado 5 días para que los espartanos se rindan, y como no lo hicieron, pues entonces dijeron: vamos con todo.
como ellos tenían mayor infantería, caballería de arqueros, carruajes, ¿no? Entonces ellos tenían un grupo de soldados al cual se le conocía como los inmortales, que era la guardia personal del mismo rey. Entonces ellos se creían totalmente invencibles. Sin embargo, aquel desfiladero tan estrecho, es decir, ese pequeño estrecho de las Termópilas, ese lugar había sido elegido por los espartanos por ser un lugar estratégico. Ahí no podía ingresar todo el ejército de Jerjes, por más grande que sea, por más fuerte que sea, no podían ingresar todo el ejército por ese estrecho. Tenían que ingresar uno por uno. Entonces, bueno, por lo menos de a pocos, ¿no? Entonces iba a ser fácil para los espartanos luchar con pequeños números de soldados y rápidamente matarlos. Era prácticamente para combatir de uno a uno, ¿ya? Sin embargo, no salió exactamente como querían, ya que en las tropas de los griegos, por parte de los espartanos, hubo un traidor llamado Efialtes. Efialtes va a conducir por un lugar secreto, por así decirlo, a las tropas de Jerjes para que le den vuelta a ese estrecho y puedan atacar al ejército de Leónidas por ambas partes. Es decir, dio la vuelta y atacó por la retaguardia. De esa manera, Leónidas y sus 300 soldados permanecieron en el sitio hasta morir, porque ellos iban a dar su vida por este territorio, por salvar a su territorio. A las Termópilas le siguió otra batalla, la batalla de Salamina, en la cual los griegos aquí liderados por los atenienses, van a tender una emboscada a la armada persa. Ellos, los atenienses, van a evacuar la ciudad de Atenas y van a permitir que los persas ingresen y los terminen saqueando, ¿ok? Sin embargo, ellos, los atenienses, comenzaron a circular una noticia falsa de que supuestamente el ejército ateniense está huyendo en una embarcación. De esa manera, obligaba a Jerjes dividir su ejército para ir a la emboscada contra los atenienses, ¿ok? Eso hizo que al dividir el ejército de Jerjes estén debilitados. Y bueno, ahí se da la batalla naval, para lo cual los atenienses van a resultar mejores preparados y aunque tengan un número inferior, van a poder derrotar en el enfrentamiento de la batalla de Salamina al ejército de Jerjes. Las bajas de los persas fueron muy notorias, muy fuertes, ¿ok? Entonces, eso decidió que el ejército restante de Jerjes ingrese a tierra, porque la batalla de Salaminas había sido en mar. Entonces, regrese al territorio en tierra. Ahí en tierra le esperaba otra batalla, la batalla de Platea. En esta batalla, entonces, fueron nuevamente derrotados los persas y la victoria va a ser para parte de Grecia, especialmente para Atenas. Este enfrentamiento se va a dar en el año 479. De esa manera los persas se vieron obligados a retirarse del territorio griego. Luego también vamos a hablar de una tercera guerra médica. Para ello se dice que después de la Segunda Guerra Médica, Atenas especialmente, ¿no? Pero en realidad en sí toda Grecia, van a comenzar un periodo de reconstrucción, ¿ya? Las ciudades griegas van a comenzar a integrar la famosa Confederación de Delos. Esta confederación tenía un fin, y el cual era protegerse de futuras agresiones por parte de los persas, y también para poder liberar a algunas polis de Asia Menor que todavía seguían sometidas para el ejército persa, ¿ok? Entonces lo que aquí las ciudades o las polis se comprometían, las que integraban, claro, esta confederación de Delos, se comprometían a aportar dinero, armas y soldados, ¿ok? El último capítulo de la guerra entre griegos y persas estuvo justamente dado por el soberano
Artajerjes, el líder de los persas. Él se va a aliar con un antiguo líder griego llamado Temístocles, quien sufría en ese momento un exilio, la habían exiliado fuera de Grecia. Entonces ellos estaban planeando nuevamente una invasión al territorio griego. Sin embargo, sus planes van a ser frustrados por parte de Simón, quien va a liderar un ejército griego hasta la actual Turquía. Los griegos Los griegos derrotaron aquí al ejército persa en una batalla, la llamada batalla del río Erimedonte, que se va a desarrollar en el año 467. Esta gran victoria va a debilitar al ejército invasor, es decir, a los persas, y tras algunos años más de guerra, los termina obligando a firmar un famoso tratado de paz llamado Paz de Cilicia. Este va a ser un acuerdo el cual va a poner el fin por completo a los enfrentamientos entre los persas y los griegos. Después de estas batallas, de este gran enfrentamiento, ¿no?, la que va a liderar va a ser Atenas, porque recordemos que ellos fueron prácticamente los que derrotaron a los persas en la Segunda Guerra Médica y van a ser también los que van a iniciar la unificación por parte de la Confederación de Delos. Atenas se va a convertir en la polis más rica y más influyente de todas. También Atenas en el año 477 va a crear la Liga de Delos. Esta liga era una unión de las polis para defenderse de los futuros ataques persas. Durante el esplendor de Atenas va a llegar a gobernar Pericles. Justamente a su gobierno se le conoce como el siglo de Pericles. Con él se va a desarrollar la democracia, la economía, la cultura. Todo el apogeo griego, sobre todo obviamente en Atenas, se da durante el gobierno de Pericles. Este esplendor de Atenas va a comenzar a que antiguas rencillas o enfrentamientos entre ciudades hermanas nuevamente se vuelva a despertar. Recuerden que les había mencionado que Atenas tenía una mala relación con los espartanos. Y justamente después de que Atenas empieza su periodo de esplendor, pues obviamente esa mala relación que tenían se va a desarrollar mucho más. Es por eso que el siguiente punto que nosotros vamos a hablar es la Guerra del Peloponeso. Esta Guerra del Peloponeso se da básicamente por el creciente poder de Atenas. Esto va a hacer que surjan muchos enfrentamientos y rivalidades con otras polis griegas. Esos conflictos van a hacer que enfrentamientos especialmente entre Atenas y Esparta, ¿ok? Bueno, en el año 431 va a estallar justamente una guerra llamada Guerra del Peloponeso, que es un enfrentamiento bélico entre Atenas y Esparta, ¿ok? Este conflicto van a atravesar muchas fases, pero va a finalizar en el año 404 con la victoria del territorio de Esparta. Sin embargo, en realidad, por más que haya sido victoria para Esparta, ninguno de los dos va a ser beneficiado en sí, porque ambos van a quedar totalmente debilitados. Ninguna de las partes, ninguna de las polis va a poder recuperar su antiguo esplendor. Entonces, años más tarde, las polis se van a ver imponentes para hacer frente a un poder enemigo que estaba acechando a los griegos. ¿Quiénes eran? Pues Macedonia. El reino de Macedonia, que justamente estaba situado en la parte norte de Grecia, en ese entonces estaba dirigido por el rey Filipo II. Y él, en el año 338, va a ponerle fin definitivo a la independencia de Grecia. Es por eso que nosotros vamos a hablar ahora de Grecia helenística. Y el primer punto que trataremos aquí, pues, es la supremacía de Macedonia. Macedonia justamente era un reino que se ubicaba en la parte norte de Grecia. Su población en realidad era griega.
pero estos eran considerados por los griegos en sí, por las polis griegas en sí, eran considerados como bárbaros, ¿ok? Durante el reinado de Filipo II, va a iniciar un periodo de esplendor en Macedonia. Se van a dar explotación en las minas, de los metales preciosos, va a comenzar a darse en zonas de Tracia, el cual le va a permitir al monarca disponer de dinero suficiente para adquirir una flota y una organización del ejército muy importante, lo cual obviamente va a favorecer, va a ser beneficioso para la monarquía, ¿ok? Luego también tenemos que Macedonia entonces se va a dar cuenta de los enfrentamientos que se estaban dando en Grecia y ellos querían sacar provecho de lo que estaba sucediendo. Es por eso que en el año 338 se va a dar la famosa batalla de Queronea. Esta batalla de Queronea es un enfrentamiento que lidera Filipo II en contra de las polis griegas y los termina derrotando. Tras la derrota de los griegos, Filipo II va a organizar la famosa Liga de Corintos. Esta liga tenía el objetivo de liberar a los dominios de los griegos en Asia Menor que aún seguían estando sometidos por los persas, ¿okay? Sin embargo, esto no lo pudo concretar, ya que Filipo II fue asesinado por uno de sus oficiales en el año 336. Entonces, el que tuvo que asumir el gobierno después de la muerte de su padre va a ser su hijo, el joven Alejandro. Él va a tomar el poder. Luego Alejandro va a ser conocido como Alejandro Magno, justamente por sus conquistas militares y por el gran poder que ostentó. Alejandro Magno, a sus tan solo 20 años, él va a aceptar el gobierno y va a emprender muchas campañas de enfrentamiento en contra de los persas. Los reinos helenísticos. Aquí, para hablar de los reinos helenísticos, que se va a dar, que justamente ese periodo se da entre el siglo IV, fines del siglo IV, hasta el siglo I a.C. Bueno, los primeros que tenemos que hablar aquí es justamente de Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía un objetivo principal después de, obviamente, adueñarse de Grecia. Su objetivo era construir una potencia universal que integre a griegos y a bárbaros también, es decir, a todos los otros pueblos, ¿ya? A todos los pueblos que tenían diversas creencias, culturas occidentales y también cultura oriental, y todo formen una sola unidad. Sin embargo, Alejandro Magno no lo pudo realizar completamente, ya que en el año 313, a sus tan cortos 33 años, él va a morir. ¿Ya? Él muere y deja consigo entonces el mayor imperio conocido hasta ese momento. Habían fundado muchas ciudades y ustedes recordarán a la famosa ciudad de Alejandría en Egipto, cuando los egipcios habían solicitado a Alejandro Magno que llegue a su territorio para poder liberarlos de los persas, ¿okay? Entonces, él va a expandir las ideas y la cultura griega por todos los territorios que él había conquistado. Entre justamente los territorios que él somete o se extiende a sus dominios va a ser Grecia, Asia Menor, también conquista Egipto, Mesopotamia, los persas y la parte de la India, ¿okay? Una cierta parte de la India. Sin embargo, como les había mencionado, tras la muerte de Alejandro Magno y al no dejar ningún heredero al trono, entonces van a comenzar a surgir muchos conflictos entre los generales que él había dejado en cada uno de los territorios. Tras varios años de lucha, el imperio al final va a quedar dividido en 3 reinos, ¿okay? Esos reinos van a ser los siguientes: el reino de Egipto, el cual le va a corresponder a su general Ptolomeo y su capital va a ser Alejandría. También tenemos el reino de Siria, que le va a corresponder a Seleuco, incluía parte del antiguo creciente fértil, y el reino macedonio, el cual le va a corresponder a Antígono y su capital era la ciudad de Pella. El último de esos estados independientes en mantenerse
junto o todavía resistente va a ser justamente Egipto, ¿okay? Y eso nosotros ya lo hemos hablado cuando mencionamos la gran civilización egipcia, ya que después todavía de Ptolomeo van a pasar 18 faraones, como les había mencionado, hasta la última faraona, que era Cleopatra. Justamente en ese entonces ya estaba en periodos de apogeo Roma. Entonces Roma va a comenzar a crecer y a adueñarse de todos estos territorios que antes le habían pertenecido a los famosos reinos helenísticos que le pertenecían a Alejandro Magno. Bueno, chicos, esto es todo por esta segunda parte de Grecia o de la civilización griega. Recordemos entonces que con esta clase nosotros estamos finalizando lo que es la evolución histórica de Grecia, iniciando desde una formación de las dos primeras civilizaciones, minoica y micénica, luego pasando por una edad oscura, luego entrando a lo que es Grecia arcaica y la formación de estas polis, luego ingresamos al periodo de más apogeo, que es Grecia clásica, en la cual vamos a encontrar la consolidación de dos grandes polis, Esparta y Atenas, y los conflictos que se han desarrollado tanto contra los persas y entre ellos mismos. Y luego, para finalizar, hemos hablado del dominio macedónico en contra de los persas, especialmente liderado por el gran Alejandro Magno. Y hemos llegado hasta su muerte, cuando se divide todo su reino, todo su imperio en 3 tipos de reinos, y luego estos reinos van a ser sometidos con la creciente ciudad de Roma, que se va a adueñar de todos estos territorios que en algún momento fueron independientes, como cuando fue Grecia nada más, y luego cuando le pertenecieron al famoso imperio macedónico liderado por Alejandro Magno. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase.